Mateo 27:45 dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre, la ató al extremo del palo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Y los demás observaban, dijeron: déjalo, vamos a ver si Elías viene a buscarlo, a salvarlo. Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Escuche esto: y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, es decir, los seguidores del Señor, la gente de fe en Cristo, volvieron a vivir cuando Cristo murió. Después que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto, vieron lo que pasaba y temblando de miedo dijeron: es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban y habían seguido y ayudado a Jesús durante el viaje desde Galilea. Entre esas mujeres estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la esposa de Zebedeo. Amén. Quiero hablarles sobre el Cristo de la gloria. Hermanos queridos, el plan perfecto de Cristo se cumple cuando el Señor comienza a caminar y obedecer al hecho de ir a la cruz. Ir a la cruz. A Cristo no le agradaba, no era algo fácil. Dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, yo no quiero ir a la cruz, no es algo que me agrada, no es algo que me guste. Si es posible, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto nos cuesta, hermanos queridos, decirle al Señor a veces cuando no queremos algo y Dios nos dice: tenés que hacer esto, y nosotros no lo queremos? Pero que se haga nuestra voluntad es lo segundo. Lo primero, que se haga la voluntad de Dios. Amén. A veces tenés que ir a pedirle perdón a alguien, a veces tenés que dar algo, a veces tenés que regalar algo. Hermanos queridos, esta es una práctica que a veces en los encuentros la poníamos un poquito en movimiento, pero se ha dejado de hacer. Tenemos que regalar algo. Tiene que regalar algo, tiene que bendecir, hermano, tiene que bendecir. Recuerdo la última persona que sacó así una corbata y me regaló aquí hace unos cuantos años. Estoy haciendo la cuenta, no sé si hace como 8 o 9 años. Pero bueno, qué bueno es que podamos regalarnos cosas, bendecirnos unos a otros. Regalé mi reloj, ahora tengo 2 relojes buenísimos, uno me regalaron ustedes. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Da y se os dará, dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, Dios, Jesús padeció un montón de cosas y Él vino a morir por nosotros y a pagar un precio por nuestra vida. Jesús vino a hacer algo impresionante por nosotros. Y lo que Él hizo fue impresionante. Y lo que sucedió en el mundo espiritual fue y es impresionante. Porque la experiencia de la cruz es una experiencia viva. ¿Cuántos dicen amén? La experiencia de la cruz sobrepasa lo natural, es espiritual. La experiencia en la cruz de Cristo es espiritual. Habíamos visto un video, no sé si se acuerdan, un audiovisual de Vilma de Souza, que hemos escuchado el testimonio a veces en la radio. Vilma de Souza, una brasilera que era una bruja, hechicera, Dios la convirtió, la tocó. Pero cuando ella estaba en esa angustia, donde los brujos la querían matar, la querían torturar, donde la misma madre hechicera de familia de brujería la pusieron en el pentagrama, en el lugar donde hacían las brujerías. Usted sabe que la estrella de 5 puntas, se llama pentagrama, es el símbolo del satanismo. Y se puso en aquel lugar y todos los brujos, los hechiceros de alrededor, cuando ella se convirtió a Cristo y aceptó a Jesucristo, ella se puso, la pusieron ahí, la madre la obligó a ponerse ahí. Entonces ella desafió a todos los brujos
famosos brujos y fuertes brujos de Brasil que estaban allí alrededor de ella. Y cuando ella se puso a clamar por la sangre de Cristo, los brujos se cansaron de gritar, de invocar y todo, y ni un demonio pudo acercarse. ¿Cuántos dicen amén? Así que se fueron totalmente decepcionados y dice, guarda con esa mujer. Claro, ahora esa mujer tiene el Espíritu Santo de Dios. Gloria. Hermanos queridos, es importante que nosotros sepamos de ese poder sobrenatural de Cristo, un Cristo totalmente poderoso. ¿Y qué es lo que hizo el Señor por nosotros? Él vino a liberarnos de todas estas cosas que decíamos, de estas maldiciones, de todas estas brujerías, de todas estas cosas diabólicas. Primero, escuche, Cristo nos libró del poder del infierno. Me llamó mucho la atención, aunque muchos le han dicho que es un mito, pero estaba viendo en internet, creo que llamaba, un pozo que comenzaron a excavar en Rusia, con científicos, con no sé con qué, objeto de llegar a las placas profundas de la tierra. Y comenzaron a excavar y se metieron al fondo, y llegó un momento que no pudieron excavar más. Y no se sabe, no está bien explicado cuál es la causa. Ese es uno de los elementos que nos pueden hacer entender que realmente pasó lo que pasó. Porque no hay una causa que diga por qué dejaron de excavar. Pero lo que sí pasó fue que tuvieron miedo. Porque cuando comenzaron a excavar, escucharon, y está en montón de videos en internet, que comenzaron a escuchar gritos, y aún en castellano, gritos de gente que era ensordecedor. No sé cuánto lo escucharon alguna vez. Póngalo usted, excavación en Rusia, pozo en Rusia, y el científico dijo que entendió que realmente él creía en Dios y en un cielo, pero también empezó a creer en el infierno cuando escuchó lo que escuchó. Tremendo, gritería y lamentos y ruidos de animales, de personas, todo un lamento, algo escalofriante, hermano. Uno solo escucha unos segundos nada más. Escalofriante lo que se escucha ahí, porque, hermanos queridos, en el centro de la tierra está el Seol, o el lugar de los muertos, donde el diablo puso su morada. Es en la tierra, porque dice la Biblia que Cristo echó a Satanás de la tierra, del cielo, y lo arrojó a la tierra y cayó como un rayo. Por lo tanto, él hizo su morada aquí en la tierra, y el infierno dice que es el centro de la tierra. Pero, hermano, la Biblia dice que Cristo nos libró del infierno. La palabra donde dice que Jesús fue clavado, estamos viendo aquí el momento que Cristo fue clavado en la cruz. Antes vemos en el capítulo 27 al comienzo que el lugar se llamaba, versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Hermano, este es un símbolo del infierno. Hay gente que anda con la calavera en las remeras, en los aritos, en las cadenas. Esos son símbolos del infierno. El infierno es un lugar desesperante, es un lugar angustiante, es un lugar que no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero los que no le siguen a Jesucristo, no hay otro reino intermedio. Está el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Si usted no le pertenece al reino de Dios, le queda el otro lugar y nada más. Pero Cristo vino a liberarnos de ese lugar, de la calavera, de ese infierno, de ese lugar de tormentos. Realmente lo que ha pasado es tremenda. Por eso la gente, la Biblia dice, alguna gente lo confunde o no lo quiere aceptar, que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia. Es un lugar de muerte, de destrucción. Es donde Jesús fue clavado, fue un monte de la muerte. Jesús fue entregado allí por los pecados de la humanidad. Como le decía, calavera es un símbolo satánico. Y allí en el Gólgota, hermanos queridos, hubo burlas, odio, resentimiento, desprecio por Jesús, maldición. Dice que se burlaban de Jesús, decía, ¡ey, que está llamando a Elías! Que baje de la cruz. Se burlaban, le escupían, le gritaban, le decían cualquier cosa. Aún uno de los que estaba a su costado, clavado junto con él, seguía burlándose de Dios, delante de él mismo estaba.
Y el otro dijo, pero ¿cómo no le temes a Dios? Uno se arrepintió, pero el otro se seguía burlando. Hermanos queridos, Cristo cuando vino a liberarnos del infierno. Cuando usted escuchó lo que ha pasado en estos boliches, yo se le había contado que pasó en los bares de Suecia, creo que fue que le dije, en Europa. Pero los boliches que van ahora son orgías semipúblicas. Digo semipúblicas porque están casi a la calle, donde cualquiera puede entrar, donde lo que está pasando es aberrante. Y todo lo que esto que se quejan del dolor de estas chicas que quisieron ser violadas y demás, todo eso que usted ve que parece aterrador, eso es un diseño del infierno. La gente que ha visto en el infierno, que ha visto cosas y que hemos escuchado también en la radio, testimonios del infierno, hermano querido, cuando Cristo le muestra a personas el infierno, lo que ven son este tipo de cosas. Por eso aquellos que están atados a la sexualidad, a la fornicación y al adulterio, cuando van a parar al infierno, ellos van a un lugar donde son violados, donde son maltratados sexualmente, porque ese es el diseño satánico. Por eso el que está bajo el cigarrillo, veíamos el testimonio de Carlos López, el que va a venir el año que viene, veíamos el testimonio, él decía que cuando Dios le mostró el infierno, la gente que estaba atada al cigarrillo, estaba en montañas de cigarrillo y estaba revolcado en el cigarrillo y tenían que fumar cualquier porquería, porque eran obligados por los demonios con látigos para que fumen basura, que era la forma de castigo. Los que están atados ahora están atados a un diseño del infierno. Y Cristo cuando vino al lugar de la calavera, cuando Cristo vino al Gólgota, vino a libertarnos del infierno. Alguien diga amén. Jesús, dice la palabra, que en el momento de morir, dice en Colosenses, descendió a las partes más bajas de la tierra. Es decir, descendió al Seol, al lugar de los muertos. Los mismos científicos que hacían en la excavación hablaban del lugar de los muertos, del Seol o del Hades. Y así descendió Jesús, y dice la Biblia que tomó el acta de los decretos que nos era contrario y lo expuso públicamente diciendo: está pago, nuestras deudas fueron pagadas, nuestros pecados fueron pagados. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Cristo vino a liberarnos del infierno. Cristo vino a liberarnos del infierno. Hermano, el infierno es real. Satanás se ocupó de decirle que no existe. Hay gente que dice: está todo bien, Dios tendrá misericordia, Dios tendrá misericordia, pero Dios es un Dios de justicia y Dios tiene que ejecutar justicia. Alguien diga amén. Él vino a liberarnos del infierno aquí en el Gólgota, pero también, escuchen, Cristo vino a liberarnos de la confusión. Número 2, la confusión. La gente está confundida. Las iglesias, los ministerios, gente está confundida. No saben ni para qué están ministrando al Señor, para qué van a la iglesia. No sabemos a veces para qué estamos. Aquí estamos para hacer luz y sal y para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para exaltar al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? La gente tiene que tener una alternativa. Hermanos queridos, esta gente que está en esos lugares, diseños del diablo, están siendo ya tomados, ya están enajenados, ya están tomados por el diablo. Y el diablo está metiéndose en lugares. Dice que algunos van a esos lugares de inmundicia por curiosidad, por falta de satisfacer el alma. Y cuando van ahí, quedan atados, quedan encadenados a los demonios. Pero Cristo vino a liberarnos, pero también de la confusión. La palabra habla de un suceso tremendo. A las 12 del mediodía dice que todo se volvió oscuro. En el versículo 45 dice: hubo tinieblas, hubo luto, oscuridad. Cuando nosotros estamos en oscuridad, estamos en confusión. Cuando no vemos la realidad, hay confusión, hermano. Si usted no ve bien, hace las cosas mal. Camina por el camino equivocado. La oscuridad es símbolo de confusión, de error. El que anda en tinieblas, dice la palabra del Señor, cae. Por eso Cristo vino a liberarnos de la confusión. Cristo vino a liberarnos de toda incertidumbre. Él vino a darnos vida. El Señor no anda en tinieblas, el Señor es luz.
Pero hermanos queridos, hay gente que anda en tinieblas. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Ciegos, guías de ciegos. Hay gente que no ve y pide ayuda, pero ¿a quién le pide ayuda? A otro ciego, a otro que no conoce la luz de Cristo. Pero Cristo vino a liberarnos, hermanos queridos, de la confusión. La palabra del Señor dice claramente, el versículo 47, la gente estaba, escuche, estaba en la cruz, estaba al frente a la cruz de Cristo. Había visto todo lo que había pasado, había visto los milagros del Señor, todo. Y cuando estaba ahí el Señor entregando su vida por nosotros, algunos no entendían ni lo que el Señor decía. Y dicen, creo que está llamando Elías, que Elías venga a salvarlo. Cualquier cosa, estaban diciendo, cualquier cosa, cualquier verdura, hermano. Confusión. La gente estaba confundida en medio de un lugar que no sabía ni por qué gritaron, ni por qué lo clavaron a Cristo, ni sabían lo que estaba sucediendo, ni sabían quién es Dios, ni quién es Cristo, ni quién es Elías, no entendían nada. Hay gente, hermanos queridos, que vive en la confusión, pasan por la puerta y lo que atinan a decir son locos. Y cuando vos le querés hablar no quieren escuchar, porque el diablo encegueció los oídos, los ojos, y tapó los oídos para que no escuchen, para que no vean el evangelio de Jesucristo. Amén. Gente confundida. La gente estaba al lado de Cristo pero confundido, no sabía ni para qué estaban. Hermanos queridos, el mensaje es claro. El mensaje es claro, uno tiene que recibir a Cristo como el Señor. Y el Señor significa lo que Dios dice hay que hacerlo. Amén. No hay que aceptar a Cristo como un Dios o como el Dios, como la gente lo confunde como cualquier otro Dios. Donde, por ejemplo, la gente tiene unos dioses de madera. Tiene un Dios que se llama Gauchito Gil que le pone botella de cerveza, botella de vino. Lo han visto en la ruta. Claro, porque el Dios de eso es un Dios de confusión, es un Dios de alcoholismo, es un Dios de vicios, de porquerías. Pero nuestro Dios es un Dios santo. Dios santo. Y en Él no habita la inmundicia ni la porquería, Él habita la santidad. Por eso, hermanos queridos, la gente está confundida. Creen que poniendo algún dinero, creen que yendo de vez en cuando a misa van a salvarse. Pero la palabra del Señor dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a ir al reino de los cielos. Pero ¿por qué tanta confusión? Porque la gente ha ofertado el evangelio. Ministros que necesitan llenar sus templos a cualquier costo. Yo estaba muy preocupado por este tema y estaba clamando al Señor. Fue una de las veces que Dios me habló con el versículo que hablé hoy, que les dije recién del Salmo 42. Cuando me dijo, no hay razón para que me preocupe, no hay razón para que me angustie, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios. No le puedo decir, venga que está todo bien. Porque si uno va al infierno por una predicación equivocada, después usted, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué me va a decir usted? Allí estaba el Abraham, el que se fue al infierno. Sí, Abraham se llamaba. Que llamaba a Lázaro, llamaba a Abraham. Se fue al infierno. Dijo, vayan a decirle a mis familiares. Estaba desesperado. Yo a veces me pregunto, algunos personajes mediáticos, si podrían acaso volver de donde están y decirle a sus familiares que escapen del infierno. Que dejen la confusión. El diablo es un Dios de confusión. Estaba escuchando el testimonio que usted lo habrá escuchado de Vilches, se llama. El hombre que era espiritista, lo escuchó en la radio. El hombre que era espiritista. Él se escapó porque lo estaban buscando por la matanza de animales y todo ese tipo de cosas. Se escapó
a un lugar de Perú, que yo pasé por ese lugar, lo conozco, en Ayacucho. Y cuando fue a ese lugar, dice que el diablo le dijo, porque él ya tenía pacto con Satanás. Le dijo, andate a aquel lugar porque te están buscando por la matanza de animales y todos los sacrificios que hacía y por otras cosas. Entonces él fue, y fue al pueblo de Ayacucho. Es un pueblo del interior, imagínense allí en Perú. Y cuando va a ese lugar, había una reunión, suponía el social, una tipo kermés. Bueno, aquí hay una reunión del pueblo donde se juntan a veces como los carnavales y eso. Entonces toda la gente estaba ahí y dijo, bueno, vamos. Y se metió nomás. Y cuando fue a ese lugar, veía que no había cerveza y no había vino y no estaban sirviendo nada y no estaban y no veía nada de lo que él pensaba ver el espectáculo. Pero salió el predicador Gille Ávila y comenzó a predicar, hermano. El diablo no le advirtió, no sabía, claro, no sabe todo. Se metió en una campaña, el Espíritu Santo lo metió en una campaña y él vio los milagros. ¿Saben qué es lo que me llamó la atención? Algunos me decían que a veces no pueden salir de su silla. Si el diablo te tiene atornillado, se libre en el nombre de Jesús. Pero dice que él estaba en la silla, dice que estaba en la silla, así. Que cuando va a levantarse no se podía levantar, porque el Espíritu lo había tocado para aceptar a Cristo. Y estaba tan atado que dice que se empezaba a mover así con la silla porque hacía fuerza para levantarse y la silla como que quedó pegado a la silla. Y se movía por todo lugar hasta que una mujer se dio cuenta y una intercesora se dio cuenta que ese hombre se quería levantar y estaba pegado a la silla. Parecía como de alguien que estaba atado caminando con la silla. Y dice que el diablo lo abrazó a este hombre de atrás, lo abrazó así para que no se levante. Y dijo, acá están todos locos, vos tenés que irte, todo eso está inventado, bla, 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 bla. ¿Saben cuántas veces el diablo nos habrá dicho eso a algunos de los que estamos aquí? Esto es mentira, lo otro, de acá, allá. Así que dice que comenzaron a interceder, hermano. Interceder, interceder, interceder. Y el hombre tenía escondido murciélagos, culebras y sapos en la ropa. Se empezaron a mover, estaban trabajados los pobres bichos. Y la serpiente lo empezó a apretar. Toda esta, ¿sabe qué tenía ese hombre? Confusión. No sabía dónde estaba, si estaba predicando, si tenía que levantarse, si tenía que obedecer al diablo. Gracias a Dios, Dios lo tocó y él se convirtió. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino a liberarnos de la confusión. Tercer cosa, el abandono. Muy rápido. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermano, Cristo sufrió el abandono para que nosotros seamos libres del abandono. Hermanos queridos, en el nombre poderoso de Jesús, yo me he cansado, me he desgarrado, no sabía ya cómo decirle, como decíamos hoy. A veces estamos, hoy yo no tengo quien me ayude. Yo tampoco, hermano. Yo tengo uno que me ayuda, uno. Cuando yo aprendí a confiar en él, las cosas cambiaron. Se llama Jehová de los ejércitos. No es que yo necesite un familiar que me ayude, que me dé esto o lo otro, hermanos queridos. Busque al Señor. Si te tengo a ti, Señor, yo tengo todo. Entonces, hermano, Jesús, Él fue abandonado para que nosotros no fuésemos abandonados. Y yo quiero decirte, como decíamos en el encuentro, ¿no? Aunque algunos se asustaron, decían, no, pero que yo soy adoptivo, ¿no? Acá todos fuimos adoptados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Y yo le digo de todo corazón lo que usted dijo aquí adelante en el altar, algunos de rodillas, díganselo todos los días al Señor. Señor, arrodíllese y diga al Señor, no tengo a dónde ir, a quién ir, no sé qué puerta golpear. Tú eres mi Dios, solamente acudo a ti. ¿Saben qué bueno que el Señor se siente feliz? Es decir, tengo un hijo que confía en mí. Porque alguno dio la segunda opción. Yo lo vi, hermano. Yo lo vi en el 2001. En el 2001 estábamos llenos de gente. La gente no tenía ni trabajar, entonces veníamos acá. Tuvimos una casa de trabajo, teníamos ropa, teníamos comida. Teníamos un lugar aquí a unas 6 cuadras donde siempre íbamos y había comida. Todo bárbaro. Pero cuando llegó el trabajo, no tengo tiempo. Y cada uno se fue a lo suyo.
Hermanos, Cristo vino a ser abandonado para que nosotros fuésemos recogidos, fuésemos adoptados por nuestro Dios. Cuarto, Cristo nos libró de los intermediarios. Dice la Biblia, y se lo quiero decir porque algunos no lo saben. ¿Saben por qué se rompió el velo del templo? Era una cortina, porque esa cortina estaba en el lugar santísimo. Solamente entraba un sumo sacerdote una vez al año para expiar el pecado de todo el mundo. Pero cuando Cristo murió, se rompió esa cortina. Quiere decir que ahora no hay más intermediario, no hay sumo sacerdote. Todos tenemos entrada al trono de la gracia. Pastor, ore por mí. Yo voy a orar, yo creo en la intercesión. Podrá orar cualquier hermano que interceda, pero usted tiene entrada libre al trono de la gracia por la obra de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra, en aquel momento la cortina del templo se partió en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Se abrió la puerta, hermano, del cielo. Usted puede entrar a la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quinto, nos libró de la muerte. Hermano, esto lo dijimos del infierno, pero el Señor nos libró de la muerte, del Seol, del lugar de los muertos. Hermano, no solamente estamos hablando del infierno como la muerte eterna, sino de la muerte y de la enfermedad. Hermano, cuando nosotros estamos enfermos, un espíritu de muerte nos ataca. Por supuesto, la misericordia de Dios detiene en la mano de la muerte. Por eso a veces estamos enfermos, a veces vivimos enfermos. Hermano, Cristo vino a liberarnos de toda muerte, de toda separación, de toda enfermedad. Cristo dice en Isaías 52-53 que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Cristo llevó en la cruz toda enfermedad, todo problema de riñones, de hígado, de estómago, de cabeza. Dios llevó los tumores, Dios llevó todo en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Él vino a librarnos del poder de la muerte. Fue tal así, quiero que usted preste atención, mire lo que pasó. Dice, y muchos de los que confiaban en Dios ya se habían muerto, volvieron a vivir. Amén. Cuando Cristo muere, los demás viven. Cuando Cristo muere, cuando Cristo murió en la cruz, entonces la vida, las personas que estaban muertas comenzaron a vivir. El espíritu de la muerte retrocede y se va y suelta las vidas. Amén. Cristo hizo que el espíritu de la muerte suelte tu vida. Le estaba contando lo de Vilma de Sousa. Ella contaba todo lo que pasó, pero cuando se convirtió, ella tuvo una visión espiritual, donde ella fue a un lugar y dice que vio gente con ropa antigua. Y ella estaba viviendo esa. Y se acercó a ese lugar y vio a Jesús, no sabía quién era. Y vio cómo a Jesús lo maltrataban, lo escupían, lo golpeaban, lo torturaban. Y ella decía, pero ¿cómo puede soportar tanto? ¿Cómo puede soportar tanto? ¿Por qué hacen eso con ese pobre hombre? Ella se sentía angustiada porque veía y dice, pero no se defiende, porque la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero. Amén. No abrió su boca. Y cuando dice que se abrió como un espacio entre Jesús y ella, que se acercaba en la visión, y le dijo, por ti, yo lo hice por ti para librarte, lo hago por ti. La cruz de Cristo está vigente, hermano. Esa cruz de Cristo hoy tiene poder para librarnos de la muerte. Alguien diga amén. Cristo nos libra de la muerte. Nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo que quiera bloquear el ruido en el nombre de Jesús, los parlantes. Escuche, hermano, escuche. Las tumbas se abrieron y los que habían muerto salieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué poder había en ese Cristo poderoso que al morir el cielo se puso negro, se partieron las rocas y los muertos se abrieron los sepulcros y salieron? Yo no sé si tenían días o meses o semanas, pero hermano, fue el poder de la vida de Cristo. Hubo un cambio, se fue la muerte y vino la vida. ¡Aleluya! Y por último, Cristo vino a liberarnos de toda incertidumbre. La gente no sabía si era o no era, pero en el momento que Dios se glorificó en esa cruz maravillosa, en ese lugar tremendo, dice que los oficiales ya no tuvieron duda y dijeron, es verdad. Versículo 54, el oficial romano y los soldados sintieron y vieron lo que pasaba y temblando dijeron, es verdad, este hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo vino a nosotros,
nos dio la certeza de su vida. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nos da la certidumbre de que quiénes somos. Por eso cuando Cristo muere, en la muerte de Cristo, aquí en el Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en ese lugar, hermano, aparece la certidumbre, la certeza. Nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Cristo vino a librarnos de la muerte, del infierno, del abandono, de la confusión, de los intermediarios. Cristo vino a librarnos de todas estas cosas. Cristo vino a bendecirnos, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Cristo nos libró del infierno. Amén. Esa es la salvación que tenemos en Cristo. Pero si vos estás con dudas, hay cristianos que dudan, hermano, que tienen incertidumbre. Cuando vemos el poder de Dios, yo quiero que usted cada culto que venga vea a Cristo. Realmente lo sentimos aquí en cada culto. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo certidumbre que este Cristo es real. Cierre sus ojos. Tal vez está bajo el poder de la muerte. A veces ve sombra. A veces siente la muerte. A veces ve accidentes. O en su mente pasan accidentes. Pasan pensamientos de muerte. Cristo vino a liberarnos del poder de la muerte. Usted quiere acudir a alguien para que Cristo lo bendiga, ya tiene entrada al trono de la gracia. Entre al lugar santísimo, adore al Señor y diga al Señor: aquí estoy. Padre, te pido, yo creo en la intercesión, pero Dios le dice: usted puede entrar, no hay más mediadores, no hay más sacerdotes, no hay más. Hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Cristo.